Espere. Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bueno poder reunirnos nuevamente. Hoy es nuestra reunión número 11. Y antes de comenzar, vamos a tener un tiempo de oración pidiendo al Señor por las peticiones que tenemos acá en el chat de la iglesia y por otras peticiones que tenemos pendiente. Señor, te damos gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy podemos tener una actitud reverente delante de ti, porque creemos firmemente lo que dice tu palabra, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí tú estás con nosotros escuchándonos. Por eso, Señor, te rogamos por Oscar, por Nicole, por Sergio, por Railis, porque seas tú bendiciendo y permitiéndoles tener descendencia, por la vida de José Miguel, Señor, para que se siga recuperando en su salud, por la vida de cada hermano y hermana que está pasando por momentos de aflicción, ya sea en su salud o en adversidades económicas, que seas tú, Señor, siendo propicio a ellos. Señor, ayúdanos y danos en este tiempo la posibilidad de poder aprender de tu palabra. Y Señor, te rogamos por los hermanos que han sufrido pérdidas, para que seas tú también consolándolos, y por aquellas personas que necesitan sabiduría, que seas tú bendiciéndolas con tu palabra en su corazón y en su mente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para introducir la enseñanza de hoy, yo quería que nosotros meditáramos en algo muy importante. En 1985, acá en Colombia, en Tolima, pasó algo muy dramático. ¿Quién se acuerda? Lo de Armeros. Lo de Armeros, sí, pero usted estaba todavía en proyecto. Sí, lo de Armero. Y hay una gráfica que creo que cuando uno habla de Armero se le viene a la mente. Y es a esta niña Omaira Sánchez, que duró 60 horas y el gobierno no hizo nada por ella, y toda la gente que estaba ahí no pudo hacer nada por ella. Y es una cosa que es muy triste para nosotros. Sin embargo, cuando uno mira, uno dice, ¿uno qué hubiese podido hacer estando ahí? No estoy hablando de predicar el evangelio, no estoy hablando de eso. O sea, ¿qué podíamos hacer por ella? O sea, ¿por qué no se podía hacer nada por ella? Está en un lugar peligroso, que si uno se iba ahí también quedaba enterrado. No, la gente se acercaba a ella. Ellos Eso intentaron, sí, y sacaban agua, y esa ajá. se llenaba, Y no estaba podían. prensada, o sea, Estaba buscaban muchas enterrada, formas de había hacerlo, mucho pero lodo, ¿eh? Solo era amputar, ¿no? Pero no hay corrupción. no, pero nada. No, y no se podía tocar cortarlo por la mitad. Por eso No, Ella estaba hasta aquí. hasta aquí. Solo su cabecita era la que estaba. Y si ustedes 60 horas, ¿cuántos días son? 2 días. 4, casi 3 días. 3 días. 2 días y medio. No, señor. 24 y 24. 52 días y medio, otros 2 días y otro poquito. Sí. ¿Y por qué este ejemplo? Porque eso es lo que les pasa a las personas que no tienen a Dios en su corazón. Bien, 24 horas. Están atrapados en la realidad de su vida. Y ellos están imposibilitados de salir de esa condición. Y no estoy hablando de tener problemas, adversidades, porque a veces están atrapados en medio de su prosperidad, están atrapados en medio de su religiosismo, están atrapados en medio de su inmoralidad, a veces en mezcla de todas las cosas. Y cuando hay momentos de dificultad, de adversidad, ellos lo único que pueden a veces hacer es levantar la cabeza y pedir auxilio. Pero si no pasa algo extraordinario, algo milagroso, les va a pasar lo mismo que le pasó
a Omaira Sánchez en 1985 con el tema de morir en Armero. Y es algo muy triste. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos mirando cómo una persona puede realmente estar en Dios. O sea, cuando nosotros voy a abrir el archivo que yo les mandé, porque la lectura es de Efesios 2:10, Por gracia. ¿sí? Y hay algo que es muy interesante para nosotros, porque la lección 11 nos dice, salvos por gracia, y nosotros a veces olvidamos qué es la gracia y por qué la gracia. O sea, ¿por qué realmente Dios tiene que intervenir para darnos la fe? Mi mamá me decía, ora por mí. ¿Y qué debo de hacer para que Dios me acepte, para que Dios no me olvide? Y yo le decía, mamita, lo único que tienes que hacer es creer. Me decía, ¿pero qué más tengo que hacer? Yo le decía, es que tienes que creer, porque la salvación es por gracia. Y me dice, no entiendo qué es gracia. La Biblia es la mejor fuente para saber quiénes somos nosotros y quién es Dios. Yo para poder comenzar esto, me vi un reportaje de Omaira Sánchez. Y esa niña tenía una buena actitud en medio de su muerte. En medio de esos días que sufrió, mandó mensajes a muchos, pidió que por favor la sacaran, pero no la pudieron salvar. Murió. ¿Qué dice la Biblia? Voy a leer 3 primeros versículos de Efesios 2:10. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Recuerden que Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y si queremos verlo desde otra perspectiva, Dios está escribiendo a cada uno de nosotros, a cada iglesia. ¿Por qué nosotros estamos aquí y no están todas esas personas que realmente lo necesitan? Nosotros tenemos en mente personas que necesitan realmente el Evangelio para que paren de sufrir, para que salgan de ese estado tan lamentable que están atrapados en el mundo. Tal vez en medio alguno de su homosexualidad, otro de su libertinaje, otro de la traición de otros, otro de sus adicciones. Y uno dice, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo liberamos a esas personas? La pregunta es, ¿recuerdan cómo Dios nos liberó a nosotros? Porque dice acá el texto, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo dice otra versión? Dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Ahora podemos entender por qué esas personas realmente no pueden venir a Dios. Están muertos. Están muertas. ¿Ustedes han visto alguna vez un muerto? Yo me acuerdo que vi a mi cuñada temprano por la mañana. Nancy me llamó y me dice, Juan, ven, es que Analia no se despierta, no se levanta y tengo miedo. Y cuando llegué, lo primero que fui ponerle mis dedos aquí, mirar su cama y estaba tiesa y estaba fría. Un muerto no tiene voluntad, un muerto no tiene la capacidad de pensar, un muerto no tiene la capacidad de nada. Y lo que la Biblia dice acá, que nosotros antes de estar en Cristo, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta versión dice un poquito diferentes. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo.
y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad, que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Leíste el siguiente. No, hasta acá está, de los que desobedecen a Dios. Lo que pasa es que estoy leyendo en dos versiones. ¿Por qué razón? Porque en esta versión... En esta leyó el 2 y en esta el 3. No, en esta leí el 2 y en esta también leí el 2. Déjalo, mire. Muy bien, muy bien. Acá dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, esta versión dice, antes vivían en pecado, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas del mal que están en el aire, y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Ahora, es interesante que los muertos están vivos, que los muertos caminan, que los muertos hacen cosas. ¿A qué se está refiriendo la Biblia? La Biblia se está refiriendo que hay un grupo de personas que dicen que están dentro de la iglesia, que creen en Cristo y están vivos. Dice, vosotros les dio vida cuando estaban muertos. O sea, ¿por qué escuchan ahora? Porque están vivos. ¿Por qué entienden? Porque están vivos. Ahora, los que están afuera, no vamos a decir que son personas malas, pero si tú tienes compañeros de juego, compañeros de estudio, usted tiene compañeros de trabajo, pero ellos están muertos. Porque solo es el que está vivo y el que está muerto. Pero ¿cómo sabemos que están muertos? Porque ellos respiran, viven, no para Dios. Ellos, ¿por qué viven en pecado? No porque estén haciendo cosas malas. Voy a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos personas que apreciamos mucho, las cuales les colaboramos, nos colaboran, les pedimos favores, pero ellos no se agradan de Dios. ¿Por qué ellos son pecadores? ¿Por qué Dios está denunciándolos a ellos como que están en su contra? Porque Él, siendo el creador, el diseñador, el que les da la vida, ellos lo rechazan. Y algo que debemos pensar, humanamente nadie puede hacer nada por ellos. Ni ellos tampoco quieren ni desean. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo dice esta versión? Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás, y merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. ¿Se dan cuenta que no es necesario ver al indigente en la calle para decir pobrecito? Realmente lo que la Biblia dice, pobrecito el que está afuera sin Dios. Realmente él tiene una necesidad. Y pastor, una pregunta. Señor. Porque es necesario es necesario que nosotros para poder estar en Dios tiene que cambiarlo en la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre esa naturaleza y el condicionamiento? Porque nosotros hablamos de que somos pecadores no por naturaleza, sino por una condición. Ok. Muy bien. Primero tenemos que definir qué es el pecado. ¿Qué es el pecado, Raquelita? Todo lo que ofende a Dios. O deshonra a Dios. Pero ¿qué es lo que ofende a Dios y deshonra a Dios?
La transgresión Muy bien, esa es la clave. Los mandamientos. La transgresión de su de la voluntad. ley de Dios. ¿Sí? De su voluntad. Ahora, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? El mayor, el más grande de todos los mandamientos. Deshonrar a Dios. No es El mayor de los mandamientos. el amor. No, sí, pero el mayor, hay dos. ¿Cuál es el primero? Bueno, No tendrás dioses. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Corazón. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el mandamiento es el amor. Pero lo que está diciendo aquí es que las personas que están muertas en sus delitos y pecados, lo único que ellas aman es cumplir los deseos de su corazón. Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué escogen? ¿Esposo o hijo? Para dar el ejemplo. Los dos. Hijo, listo. Los hijos tienen un deber y es sujetarse a los padres y obedecer a los padres. ¿Si es así o no? Ujú. Ahora, ellos lo pueden hacer sin amor a Dios. ¿Cómo lo pueden hacer? Sencillamente para no ser disciplinados, para recibir premios, para recibir una buena vida, porque hay un beneficio implícito. El deseo de ser buen hijo puede proceder también de la carne. Sí, yo conozco muy buenos esposos que no son cristianos. De hecho, mejores esposos que los cristianos. Pero ellos lo hacen para sí mismos, como un deseo para ellos ser reconocidos, para estar bien, para ser felices. No lo hacen para Dios. Esa es la diferencia. En el sentido de la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque ellos desde que nacieron, todo lo que hacen es para cumplir los deseos de la carne, o sea, de su naturaleza. Un ejemplo, usted ve a un niño. ¿Por qué el niño es pecador? Porque su naturaleza es pecadora. El que desea, dice, mío, quiero, dame. Por encima están sus deseos y sus anhelos, su bienestar. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando nacen en Cristo? Fíjense que aquí lo vamos aquí y nos dice el versículo 4, me gusta mucho la de esta versión que dice lo siguiente. El versículo 3. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Ahora, ¿cuándo es perverso? Cuando yo quiero, voy a hacer un ejemplo. Un hombre se enamora y quiere una mujer, pero para sí. Por eso cuando la pierde, por alguna razón se desespera. Él no dice es la voluntad de Dios, Dios no permitió, Dios lo destruyó, o Dios se acabó, qué sé yo. O es el pecado de ella y yo la perdono y ya. No, él se duele ¿por qué razón? Porque se lastimó su ego, se lastimó su proyecto, porque es para él. ¿Sí se da cuenta? Es buscar su gloria, o sea, es como por decir, uno funda una empresa y dice, yo quiero con esto crecer, y yo he escuchado, por decir el otro día, que alguien decía, no, si a mí me va bien, yo voy a apoyar la iglesia y voy a bendecir a los pastores, pero si me va bien, ¿por qué está haciendo ese negocio? ¿Para glorificar a Dios? No. ¿No? ¿Sí o no? No es negociable servir a Dios. Voy a hacer un ejemplo con la Biblia para que vean. Entró una viuda al templo y depositó 2 monedas de las más pequeñitas que habían en el momento, de valor. Y el Señor Jesús dice desde lejos, esa mujer ha dado más que todo, porque dio todo lo que tenía. Ahora,
Cuando dio todo lo que tenía, no dio todo lo que ella tenía, dio todo lo que había dispuesto en su corazón para dar, lo más probable. ¿Sí? Porque era su diezmo, su ofrenda. Frente a otros que habrían dado riquezas, que daban del comino, del eneldo, daban mucho dinero. Era lo que sobraba de ellos. La diferencia está en cuando usted hace las cosas para Dios. Lo que usted nos enseña cuando dice diezmar, yo no estoy dándole al pastor, no estoy dándose a la iglesia, se lo estoy dando es a Dios. Y Dios verá lo que va a hacer con eso. Y Dios que dijo, esa ofrenda me agrada. Pero eso solo lo puede hacer el cristiano. El no cristiano todo lo que hace es como dice acá, nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Y hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Voy a hacer un ejemplo. A alguien se le enferma el cónyuge y por años el cónyuge lo cuida. Y todo el mundo admira a esa persona tan buena esposa o tan buen esposo. Pregunto, ¿lo está haciendo para Dios o lo está haciendo para sí mismo? Obviamente el que está en Cristo, lo que haga siempre lo está haciendo para Dios. ¿Por qué razón? Porque más adelante la Biblia va a decir que aquel que nació de nuevo lo está haciendo en Cristo. Ahora, ¿cuál es, frente a tu pregunta? Todo lo que hace el no creyente procede de sus deseos. Es su naturaleza. Es su naturaleza, él está sin Dios. Por eso está muerto en sus delitos y pecados. El respirar, el existir cada día ofende a Dios. Porque está viviendo no para Dios, sino para sí mismo. Quiero viajar, quiero estar en la finca, quiero prosperar. Él no está pensando ni en el reino de Dios ni en las cosas de Dios. Sin embargo, nos estamos saltando dos clases. Cuando estamos en Cristo, hay una naturaleza vieja allá dentro en nosotros y hablamos de esa condición. Y a veces pecamos. Me enojé con Raquel y no quiero verla hoy. Es que ella me ofendió. Yo le pedí perdón y no me perdonó. Yo estoy pecando a Dios, contra Dios y contra ella. Pero yo tengo la mente y la racionalidad para decir, oye, eso no le agrada a Dios, me tengo que reconciliar. Lo que no hace el que está muerto en sus delitos y pecados. El que está muerto en sus delitos y pecados se indigna, se molesta y se mantiene en su ofensa. Ahora, uno puede estar ofendido justamente, pero ¿qué dice? Dios me manda a amarla. Así no me perdone, así me trate mal, así me diga lo que me diga. ¿Por qué lo hago? Porque Dios lo dijo y porque Dios está en mí. Pero volvamos a nuestro texto para no perdernos con los que están aprendiendo aquí. Versículo 4. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con intenso amor. ¿Cómo dice esta versión? Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Vuelvo a la otra versión. Pero, versículo 4, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con inmenso amor, versículo 5. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos a Cristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo por gracia a la generosidad de Dios. O sea, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué yo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Por qué puedo disfrutar, cantar, orar, el sermón, hacer cosas para Dios? ¿Por qué? Ahí es donde cambia. Pues dice que fuimos unidos a Cristo. Y lo interesante es que la Biblia dice, cuando habla en Juan de la vid verdadera, si no me equivoco, Juan 15, dice
que nosotros somos los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Una hojita con un tronquito, y este tronquito tiene que estar unido a la planta. Que Jesús es esa planta grande, orgánica, y cada uno de nosotros somos las hojitas. Y que cada hojita va a llevar fruto, pero solo si estamos unidos a Él. O sea, nuestra naturaleza depende del alimento de donde hemos sido injertados. Si nosotros somos arrancados de Jesús, morimos. Pero no hay ninguna hojita que se arranque sola. Gracias a Dios. Ni tampoco el Señor la va a arrancar. Entonces, fíjense que ¿cuál es el amor de Dios? Nosotros que merecemos por nuestros deseos. O sea, si uno le preguntara a una persona que está sufriendo en este momento, ¿sí? Ayer alguien me contó, su novia lo dejó. 7 años están juntos y le dice, dame tiempo, ya no puedo seguir contigo. Luego va a visitar a un familiar de la novia y el tío le dice, lo que pasa que cuando hay otra persona, pues uno simplemente ya no quiere a la otra persona. Yo le dice, qué maldad tan grande. Y esa persona sufre. La persona abandonada sufre. ¿Cómo dejaría de sufrir esa persona? Olvidándose de esa otra persona que le está diciendo. Bueno, una cosa es olvidándose, cosa que no pasa. No, ¿Qué otra manera dejaría de sufrir? enamorándose De otra. de otra persona. De otra persona, listo. ¿Qué otra manera la que está pensando? Confiando en Dios. Bueno, no hablemos de Dios en eso. O sea, esa persona pararía de sufrir si esa persona vuelve. Si la persona que me ama y que yo amo. Si ya sabe que está. No, sí está dando las opciones. Sí, hemos hablado de 3 opciones. Una es olvidarla. Otra es amando a otra persona. Y otra si esa persona vuelve a mi vida y yo me siento como que, ay, todo paró. En ese estado que rencor sí está en el mundo. Pero las 3 opciones son opciones de este mundo que no solucionan el problema de esa persona, porque esa persona solo está en los deseos de su vida, sin buscar para Dios, sin agradarse para Dios. Ese es el gran problema. Y en ese estado dice que Dios nos amó. O sea, yo estoy viviendo sin ningún deseo ni conciencia de agradar a Dios. De hecho, todas las soluciones que me voy a imaginar para solucionar mi problema siempre son sin Dios. ¿Y Dios qué hace? Dice que llega y nos trae. Viene y nos trae. Y nos une a Cristo. O sea, la salvación es ser unido a Cristo. Porque cuando yo soy unido a Cristo, empieza a correr por mis venas la vida eterna. Y ya cambia. Dice de la siguiente manera el versículo 6 aquí. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto con Él en el cielo. Dice acá, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Con Cristo Jesús, muy bien. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Y esa es parte del plan de Dios. Cada vez, hoy estamos reunidos acá pensando en Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí es así o no es así? Pensando en su gloria, en su vida. ¿Por qué nos reunimos aquí para orar por otros? ¿Por qué nos reunimos aquí para pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Por qué no pensamos? O sea, si mi economía está mal, ¿qué dice la Biblia? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. Pero a veces mi confianza está más. Me voy a trabajar, voy a hacer algo, porque voy a ganar más. La gran diferencia del hombre que está muerto en sus delitos y pecados es que es una persona que está viviendo bajo sus deseos de la vida.
a veces inmorales, a veces muy loables. ¿Sí? Yo conozco personas que trabajan, estudian, se esfuerzan por amor a una esposa, por amor a unos hijos, y descuidan el vivir para Dios. Ahora, no pueden hacer otra cosa. Y en su condición, solo piensen en esta niña Omaira Sánchez. Siéntese aquí si quiere. Omaira Sánchez, ¿qué decía cuando estaba muriendo ahí en Armero? Mandaba saludos a su mamá, pensaba en sus seres queridos, les deseaba buenas cosas a los demás. ¿Pero alguien la podía sacar de ese estado? No. Las personas sin Cristo son así. Lo único que ellos necesitan es que pase este milagro extraordinario que está diciendo aquí la Escritura. Y a mí me gusta mucho esta versión de Dios para Todos, la cual estoy leyendo. Dice: estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo por gracia a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Y una evidencia de la bondad de Dios a nuestros familiares, a las personas con las que trabajamos, es nuestra propia existencia. Porque nosotros ya no existimos para nosotros. La razón de nuestra existencia no es para nuestros proyectos económicos ni familiares. La razón de nuestra existencia tiene que ver con el plan que Dios tiene para con nosotros en nuestra vida. Dice el versículo 8, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Oiga, acá me confundí. Pregunto, el versículo que hemos leído de esta Biblia dice, ustedes se salvaron por tener fe, pero ustedes no se salvaron a sí mismos. Eso es lo que dice. Pero en esta dice diferente. O sea, dice como que lo completa. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ok, o sea, ningún ser humano puede producir fe. Ajá. Sino es que Dios se lo da. O sea, las personas que están en el mundo, así sean buenas personas, buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos trabajadores, buenos ciudadanos, su sola existencia es una ofensa para Dios porque están viviendo para ellos mismos y no para Dios. ¿Cómo salen de esa condición? Si ellos pudieran producir fe, si ellos pudieran decir lo que voy a hacer para Dios. Sí. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo tuvimos fe? No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Porque Dios de manera extraordinaria, al unirnos a Cristo, en ese momento nos da la fe. En ese momento yo digo, oye, yo tengo que creer en Cristo. Mi vida sin Cristo no significa nada. Dice la versión que tú estabas leyendo, Raquelita, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La única fe que salva es la fe que Dios da. Y yo les voy a decir algo, no hay dos tipos de fe. O usted tiene fe en Dios, o usted es un idólatra. Y cuando Dios te quita los ídolos de tu corazón, voy a hacer un ejemplo, es fácil ser cristiano con plata, pero si Dios nos quita la plata y seguimos siendo cristianos, es que Dios nos dio la fe. A veces tenemos los ídolos, un hijo,
un cónyuge, un padre, una madre. Y si Dios nos los quita, ¿qué le pasó a Job? Dios le quitó 10 hijos. Y él que dijo, Dios dio, Dios quitó. Dios quitó, a Dios sea la gloria. ¿Le atribuyó a Dios algún mal? No. Despropósito. ¿Algún despropósito? No. Esa es la explicación que nos da la Escritura. Pero nos pasa lo mismo, y yo quiero que entendamos esto. Es que tener fe en Cristo es porque Dios ha obrado. Ese es el milagro más extraordinario. Nuestra vida, que confiemos en el Señor a pesar de las circunstancias, buenas, malas. Versículo 9. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Somos diferentes a los demás? No. Las demás personas existen. Por eso, Juan David, cuando tú crezcas y te enamores, tienes que fijarte en una mujer creyente. Porque si ella no te va a amar, se ama a sí misma si no es creyente. Pero si ella ama a Dios, es diferente. Y cuando tengas un amigo, que sea en Cristo. Y cuando sea un compañero, que sea en Cristo. ¿Por qué razón? Porque, queridos hermanos, hoy tenemos que considerar, nosotros, igual que los demás, en otro momento vivíamos para los deseos de nuestra carne. Y no necesariamente tienen que ser cosas inmorales. Cosas como asesinar, matar, robar, adulterar, fornicar. Porque algunos dicen, ay, por la gracia de Dios antes yo era un adicto, ahora ya no soy adicto. Por la gracia de Dios antes era borracho, ahora ya no soy borracho. Por la gracia de Dios antes era adúltero, ahora ya no soy adúltero. No. Antes vivíamos para los deseos de nuestra carne y no vivíamos para Dios. La gran diferencia de ser creyentes es que ahora creemos en Cristo Jesús, y por haber creído en Cristo Jesús fuimos unidos a la vid verdadera, a Cristo, y en nosotros ahora fluye la vid verdadera, la verdadera vida. Ahí cambia la configuración de nuestra vida, ahí cambian nuestros intereses. ¿Por qué yo puedo perdonar a mi prójimo? Porque Dios me perdonó a mí. ¿Por qué puedo perdonar a mi enemigo? Porque Dios me perdonó a mí también. No, porque Dios nos da la capacidad. Sí, porque Dios nos perdonó a nosotros primero y nos dio la fe, y eso es lo que nos manda, amar al prójimo como nosotros mismos. Es que Dios me amó cuando yo era enemigo. Ahora, la manera de amar es mostrarles la obra de salvación, y ahí acaba el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, les hago una pregunta, ¿estas buenas obras de dónde proceden? ¿De nuestro corazón? No. Acá dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, cuando hacemos buenas obras, cuando podemos hacer lo que es imposible, Raquelita, como amar a nuestros enemigos, ¿por qué las hacemos? Porque Dios nos preparó. Dios las está haciendo en nosotros. Dice esta versión, nosotros somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. O sea, hay una diferencia, mi pastor, en hacer y en andar, porque en este versículo pues da como un énfasis a que estas obras ya están, pero nosotros estamos ahí involucrados, no te necesitamos ni siquiera hacer. Voy a hacerle un ejemplo. El Señor nos ha dado a todos una vida. ¿Por qué nací peruano? ¿Quién sabe la respuesta? Porque Dios lo quiso. Porque sí. De hecho, por ser peruano hablo como peruano, pienso como peruano, mi conducta es como peruano, mis gustos son como peruanos. Sus rasgos son como peruanos. Exacto, los rasgos son como peruanos. Pero lo planeó Dios de esa manera. Yo no podía cambiar.
Mi mamá me decía hace un rato, hijo, pero ¿por qué tuve que ser robada de mi familia? ¿Por qué no crecí con mi familia? Yo le digo, mamita, si usted hubiese crecido con su familia, posiblemente no hubiese conocido a mi papá y yo no hubiese nacido. Porque si yo nazco de otro hombre, ya no soy Juan José Dávila. Y los dones, talentos y habilidades se heredan también. Y vienen en la genética también. O sea, hay un plan de Dios. O sea, usted se imagina, mi mamá tiene 1,50 m, mi papá 1,68 m. Pues yo salgo como un promedio. ¿Qué tal mi mamá de 1,70 m y mi papá de 2 metros y yo con 1,60 m? Sería una rareza. No, si Dios quiso que fuera así. No, sí, pero es que también todo eso responde a la genética, a un plan. Lo que yo quiero decir que lo que la Biblia dice es que nosotros estamos en esta tierra y en este mundo bajo un plan. Y es mostrar la obra de Dios que planeó de antemano para que nosotros la ejecutáramos. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un guión de buenas obras para que nosotros hagamos. Voy a hacer un ejemplo. Raquel hoy no me perdonó. Y yo tengo que amarla. ¿Por qué la tengo que amar? Porque es la buena obra que Dios planeó. La Biblia dice como una orden, amaos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Sosteneos los unos a los otros. ¿Cómo se puede hacer para Dios? Solo si Dios Lo ordena. lo hace en nosotros. Entonces, miren la diferencia. Cuando las personas en el mundo sin Dios hacen buenas obras, voy a hacer un ejemplo. Contratan un trabajador, se lo deja barato, lo hace muy bien. Él lo hace para su gloria, para su beneficio, para agradarse a él mismo. El creyente, ¿por qué lo hace? ¿Pero qué significa eso? Para agradar a Dios. Cuando yo digo lo hago para Dios, es para agradar a Dios. Fíjense que yo con mi esposa, nosotros tenemos una relación. Yo con mi esposa y mi esposa conmigo. ¿Sí? Pero lo que yo quiero decir es el yo. ¿Por qué yo? Porque yo tengo que amarla a ella. ¿Por qué la tengo que amar? Porque Dios dice en su palabra que ese es mi deber de esposo. No es porque ella se porte bien, no es porque sea noble, no es porque ella sea, sí, una mujer que está pendiente de mí, que me hace cosas bonitas. Mi pastor, una pregunta. ¿Cómo se puede explicar? Porque lo que pasó con Nabucodonosor, y no era un hijo de Dios, pero obró en él para que hiciera obras en las cuales glorificara a Dios. O sea, son buenas en Dios. Muy bien. Lo vamos a explicar de esta manera. De la misma manera que este versículo. Todos los seres humanos moralmente son capaces de hacer buenas obras. Y a pesar que eso no es para la gloria de Dios, porque no lo están haciendo para Dios, esas obras glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque toda esa vida va a ser para ellos ir al juicio de Dios, para decir, a pesar que Dios los bendijo, a pesar que Dios le dio dones y los capacitó, no creyeron en Él ni en su Hijo. Es el mismo principio. Muchas personas son buenos padres, buenas madres, buenos trabajadores, buenos esposos, buenos ciudadanos, pero no lo hacen para Dios. La Biblia dice que los impíos morirán en esa condición y toda la bendición que ellos tienen es la retribución de sus buenas obras. Pero cuando llegan al juicio de Dios serán condenados por no haberlas hecho para Dios, por haber rechazado a su Hijo. Por eso lo más urgente que requiere una persona no cristiana no es el éxito en la vida. Ni siquiera requiere nuestro afecto ni nuestros detalles. Requieren que nosotros le prediquemos a Cristo para que salgan de ese estado de muerte. Si alguien hubiese llegado en 1985, donde Omaira Sánchez, con una retroexcavadora, con algo que la hubiese podido sacar y salvar su vida, era lo que ella necesitaba.
No necesitaba consuelo, no necesitaba comida, no necesitaba palabras en ese momento. De hecho, se convirtió en un espectáculo y durante 60 horas escalofriantemente hubo personas que la filmaron permanentemente, que luego vendieron eso, escribieron libros sobre eso y se lucraron con eso. Acá dice que aquel que ha sido unido a Cristo es por medio de la fe. Nada más. Mi mamá me decía, ¿y solo tengo que creer? Sí, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Cierto, Juan David? Decía, ¿qué más tengo que hacer? ¿Busco a alguien? ¿Le confieso mis pecados? No. Solo tienes que creer. Hoy es el llamado. Entender que ustedes y yo hemos sido salvados por gracia. ¿Cómo lo sabemos? Porque le creemos a Dios. Y las cosas que hacemos ahora las hacemos para Dios. Versículo 10. Nosotros somos la obra de Dios, creados en Cristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Hay una labor muy importante. ¿Cómo nosotros manifestamos que somos hijos de Dios? Ocuparnos. Miren, voy a hacer un ejemplo. Si yo enfermara y mi esposa me dice, ¿cómo te ayudo? Síguete ocupándote de las cosas que están en el hogar que tú puedes hacer. Y Juan David me dice, ¿y cómo te ayudo? Ocupándote de las cosas que tú puedes hacer en el hogar. Y ustedes como hermanos en la iglesia, como diáconos, ocúpense de las cosas que ustedes ya están delegadas, cosa que mi vida es mucho más fácil. ¿Sí se dan cuenta? Voy a hacer un ejemplo. Estoy acá en la casa y mi esposa tiene mucho trabajo. ¿Cómo le puedo ayudar a ella? Mi amor, no puedo llegar porque es que toda la mañana me salió mucho trabajo. Bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Ocuparme de las cosas de la casa. Y ya está escrito, ¿qué hay que hacer en la casa? Amor. Un ejemplo. Es que la vida cristiana no se trata de religión. Se trata de ocuparnos de la vida para Dios. Todos los días, en todas las áreas. En la crianza de nuestros hijos, en el matrimonio, en nuestro trabajo, en el servicio a Dios, en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque fuimos salvados por gracia. Dios ya nos delegó tareas. Sí, y somos un equipo, somos un cuerpo, donde hay diversos miembros, diversos dones. Y gracias a Dios que nosotros vemos cómo la iglesia funciona de esa manera. Cada quien hace su pedacito. Cada quien somos parte de una iglesia viva, de ladrillos vivos. La iglesia no son las paredes. La iglesia no es cuán hermoso pudiéramos y cuán espacioso pudiera ser eso, porque hay lugares que son bonitos y hermosos, pero llenos de cabras. La salvación es por gracia y vemos toda la misericordia de Dios, porque las personas antes vivían en los deseos de su corazón, haciéndolo para su corazón, para sí mismo. Esa es la maldad del hombre, que no la hace para Dios. Quiero ser rico para viajar, para pasear, para tener, para comprar, para vender. No estoy pensando en el plan de Dios. Quiero un matrimonio para ser feliz, no es para Dios. Quiero tener hijos o no quiero tener hijos. O no me quiero casar, porque aún si no se quisiera casar a alguien, es loable. La soltería es loable. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Dice, si alguien quiere ser soltero es para servir al reino de Dios porque tiene más tiempo. O sea, si usted está casado, usted no puede decir, mi amor, es que voy a ir a la oración. Exacto. Queridos hermanos, la salvación es por gracia. Pidamos al Señor no olvidar esto. ¿Somos mejores los que están afuera? No. Hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Creerle a Dios. Y cada cosa buena que hacemos es que Dios la está haciendo en nosotros. O sea, una acción buena que usted vea es que no la hacemos nosotros.
La está haciendo Dios. Y que el Señor nos ayude. Preguntas, aportes, Jenicita. ¿Qué aprendió? Pues que debemos vivir por fe. Por fe. No, y para Dios, que lo que hacemos lo hacemos para Dios. Exacto. Ahí está nuestra victoria. Ahí está nuestra seguridad. Entonces, Oremos por María que está enfermita. Y de migraña en todas las semanas. muy bien, vamos a orar por María y que el Por Señor todos los enfermos. restaure. Diácono Yanli, sea valiente, ore por nosotros. Soberano Padre, venimos delante de ti, Señor, con toda reverencia, reconociendo que tú eres nuestro Rey, el que habita en las alturas. Que nos permita, Señor, en este momento, por tu gracia, esta que ha sido derramada por causa de tu Hijo amado Jesucristo, poder clamar a ti, mi Señor, y poderlo hacer, Dios mío, creyendo que tú eres el que hace la obra, y confiamos que lo que tú haces, Señor, es para tu gloria. Mi amado Señor, muchas gracias te damos por estos momentos y estos tiempos de meditar en tu palabra, de edificarnos a través de ella, Señor, siendo enseñados por un ministro en el cual tú has capacitado. Primeramente has sido escogido y llamado para este servicio. Mi amado Dios, gracias por cada uno de mis hermanos que en este momento están y los que nos escucharán a través de el video que será enviado, Señor, que sea de restauración y de llevarnos al arrepentimiento y del convencimiento de que nosotros hemos sido salvos, porque tú, Señor, hizo el pago. Y esto, Señor amado Dios, es algo que no podemos negarlo, el poder tener beneficios de tu bendita y gloriosa salvación. Yo te ruego, mi amado Rey, que aquellos que están pasando por dificultades económicas, físicas, en sus relaciones, Señor, que sea obrando con el propósito de que puedan ver, amado Dios, que aún en medio de estas cosas, Señor, tan difíciles, eres Dios y tú tienes el control y que tú sabes hacer, Señor, las cosas que nosotros necesitamos. Queremos pedirte, Señor, por la salud de mis hermanos que están enfermos, para que obres, Señor, conforme a tu voluntad, restaurándoles sus cuerpos, aquellas partes afectadas, Señor, y que reconozcan, amado Dios, que puedan ser convencidos de que si tú haces la obra, cual sea, es para tu gloria. Si vamos a ser sanos, Señor, para trabajar en la obra tuya. Si tenemos una economía, Señor, cual sea las proporciones, tenemos que pensar en trabajar en tu obra, Señor. Y en nuestras relaciones, Señor, cual sea la situación, Señor, tenemos que estar pensando en trabajar en la obra tuya, Señor. Pues pasando esto, Señor, esos momentos difíciles sabemos que afligen. Yo te ruego, mi Señor, que tenga misericordia y que sea sustentando nuestras vidas. Porque si ellos sufren, también nosotros sufrimos, Señor. Si ellos lloran, también nosotros lloramos, Señor. Si ellos se alegran, también nosotros nos alegramos. Mi amado Rey, pues somos una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola familia. Que podamos, Señor, compadecernos y entender, Señor, la situación de muchos hermanos que en esta iglesia están pasando por diferentes dificultades. Y te ruego, mi Señor, que nos ayude a estar orando para que crezcan en la fe y en el conocimiento de tu gloriosa palabra. Muchas gracias, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.